Bienvenidos sean todos a la cuarta sección de nuestra serie Estudios en el libro de Daniel, capítulo 2. Repito, estamos en la cuarta sección del capítulo 2 de la serie Estudios en el libro de Daniel. Nos corresponde entrar en esta ocasión al versículo 14a. 14a, o la primera parte del versículo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. ¿Ha tenido alguna vez que enfrentar alguna exigencia que fuera totalmente ilógica e imposible usted? Que usted no pudiera cumplir. ¿Cómo se procede en tal caso? Esta fue la segunda situación que Daniel tuvo que resolver durante su cautiverio en Babilonia. La intención del sabio hebreo, Daniel, es en extremo insinuante y prudente, de forma que logra convencer al capitán de que él puede interpretar lo que los magos babilónicos no pudieron. Es más, cuando Daniel se ofrece para interpretar, aún no sabe el sueño ni el sentido de él, pero tiene confianza absoluta en el poder de Dios. El versículo 14, la parte B, refiriéndose a Arioc, dice: capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Capitán viene del hebreo rab, que significa jefe. Dice que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Debemos recordar que entre aquellos a quienes buscaban los oficiales que se aprestaban a cumplir lo ordenado por decreto real, se contaban Daniel y sus amigos. Por eso es que Daniel interviene, puesto que el decreto lo incluía a él y a sus compañeros, aunque injustamente, puesto que hasta aquí no habían sido tomados en cuenta. Pero no olvidemos que la providencia de Dios estaba al control de todo esto. Era su forma de darse a conocer. Por eso el versículo 15 nos dice: habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este decreto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. El texto dice: ¿cuál es la causa de que este decreto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Esta palabra, apresuradamente, en referencia al decreto del rey, viene del caldeo Hatzaf, la raíz primitiva que tiene el significado de trasquilar o recortar, y figurativamente viene a significar apremiante, apresuradamente. El Antiguo Testamento interlineal por Ricardo Cerny la traduce como duro. Es decir, ¿cuál es la causa de este decreto tan duro? Arioc le explicó la perplejidad del rey acerca de su sueño notable y cómo le había sido imposible al rey obtener ayuda de aquellos en quienes había puesto hasta entonces la más plena confianza. Daniel y sus amigos encontraron aquí su primera amenaza de muerte. A través de todo el libro de Daniel notamos que el pueblo de Dios está amenazado de muerte. Esto tiene especial importancia para los creyentes que viven al final del tiempo, ya que ellos también tendrán que afrontar esta misma amenaza de muerte, según Apocalipsis 13, 13 al 18. Algunas lecciones prácticas de la actitud de Daniel ante el decreto del rey. Daniel, en primer lugar, mostró el amor de Dios hacia los sabios paganos. En el clímax de la ira del rey, cuando emitió su decreto de ejecutar a todos los sabios de la corte, la prioridad de Daniel fue encontrar a Arioc, al encargado de la matanza, para pedirle que postergase la ejecución.
Probablemente se burlaron, tuvieron envidia y odiaron a Daniel. El profeta bien pudo haber dicho, ellos lo merecen, les corresponde, pero Daniel no era vengativo. Algunos podrían pensar que no hay para nada aquí amor ni misericordia hacia los sabios, sino tan solo un interés personal por parte de Daniel en protegerse a sí mismo y a sus amigos del decreto de muerte. Pero pensemos por un momento, ¿no podía en tal caso Daniel haber dicho algo más o menos así? Bien, el decreto está dado y debe cumplirse, pero puede decir al rey que yo puedo darle el sueño y su correspondiente interpretación, pero que si me mata, quedará con su incógnita para siempre. Pero que hay otra opción, matar a los sabios que ya demostraron no poder dar con el asunto, y luego yo le daré a conocer al rey lo que pide. ¿No pudo haberse dicho algo así por parte de Daniel? De paso, ¿no se libraría así en forma olímpica de los sabios que no lo querían y sin dejar rastro de malas intenciones hacia ellos? Definitivamente sí, pero su actitud fue la de un legítimo hijo de Dios. No lo guió el rencor, ni la venganza, ni nada parecido, sino el deseo de que el nombre de Dios fuese glorificado y que en el proceso los sabios fueran librados de la muerte, porque ellos también debían tener la oportunidad de conocer al único y verdadero Dios del cielo. En segundo lugar, Daniel mostró paciencia llena de ternura para las faltas ajenas. Si tenemos siempre presente las acciones egoístas e injustas de otros hacia nosotros o hacia nuestros seres queridos, encontraremos que es imposible amarlos como Dios nos ha amado. Pero si nuestros pensamientos se espacian continuamente en el maravilloso amor y piedad de Cristo por nosotros, manifestaremos el mismo espíritu para con los demás. Debemos amarnos y respetarnos mutuamente. No obstante, a pesar de las faltas e imperfecciones que no podemos menos que observar, debemos cultivar la humildad y la desconfianza en nosotros mismos y una paciencia llena de ternura para con las faltas ajenas. Esto destruye toda clase de egoísmo y nos hace de corazón grande y generoso. El versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y Daniel entró. Por un lado, vemos a Daniel en una santa osadía. Notemos que el texto no dice que Arioc pidió al rey que le permitiese a Daniel presentarse y hablarle. Tampoco dice que Daniel le solicitó a Arioc una entrevista personal con el rey. Todo lo que el texto dice es que Daniel entró. Indudablemente, el que acostumbraba a adorar al Rey de Reyes no tenía el más mínimo temor de presentarse ante un rey terrenal, por más airado que estuviera. Humilde sí, pero valiente, porque sería el Dios Todopoderoso a quien representaría, y era Él a quien servía. Ese es el tipo de siervo que el Señor requiere para este tiempo final. Y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. El comportamiento de Daniel es sumamente importante. Fue el hombre de la ocasión. Es notable cómo un solo hombre, un extranjero, pudo cambiar totalmente el curso de los eventos alrededor de él, manifestando a través de sus actos la gracia infinita de lo alto como un poder dinámico y positivo de la vida. A la vez, hay que recalcar aquí que la forma en que Daniel se expresa ante el rey definitivamente ha de haberlo impactado en gran manera. Ha aparecido de pronto y en su misma presencia un joven inexperto que ante una escena tan abrupta como la que se desarrollaba en el ambiente del momento,
simple y serenamente le dice que él puede darle la interpretación del sueño y el sueño mismo en sí. Y esto último, que Daniel no le pidiera el sueño a fin de poder darle la interpretación, fue lo que más lo impactó. Seguramente lo que lo dejó paralizado de asombro. ¿Cuántas preguntas debieron haber surgido en la mente del rey? Probablemente. Entre otras quizás, ¿quién se cree que es este muchacho? ¿Qué pretende con su osadía? ¿Está acaso burlándose de mí en mi propia presencia? ¿Cómo pretende hacer lo que todos mis sabios juntos no pudieron? Y quién sabe cuántas otras preguntas. Pero la verdad es que si las formuló en su mente, nunca las expresó. Así se ve en el versículo siguiente, 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Aunque el texto no lo dice, es obvio que Daniel consiguió lo solicitado al rey, puesto que no se ejecutó el decreto de muerte. ¿Por qué se le dio tiempo adicional a Daniel y no a los magos? El doctor Humberto Raúl Treyer nos ofrece por lo menos 3 razones. Una, Daniel no pidió que le relataran el sueño, solo pidió tiempo para declarárselo o dárselo a conocer al rey con su correspondiente interpretación. 2. El rey además pudo haber recapacitado acerca de su estúpida orden, que si se cumplía lo iba a dejar desprovisto de toda la intelectualidad babilónica. Ahora se le presenta la oportunidad de dar un paso atrás, sin quedar mal. Este sí que aprovechó la oportunidad. Y 3. El rey no había recuperado aún la tranquilidad que el sueño le había quitado. Como Daniel no había estado entre los integrados, el rey vio justo darle el tiempo necesario. Por otro lado, el rey tenía un alto concepto de Daniel. En su relación con este joven cautivo judío, es evidente que Nabucodonosor había sido favorablemente impresionado por la sinceridad y habilidad de Daniel. La fidelidad previa de Daniel en las cosas pequeñas ahora le abría las puertas a cosas mayores. Habiendo Daniel conseguido que su súplica fuera aceptada por el rey, fue inmediatamente a su propia casa. Aquí halló a Sadrach, dice el texto, a Mesac y a Abednego, reunidos y anhelando su vuelta. Un peligro común los amenazaba y por esto se unieron en una oración común para que el Dios del cielo se revelara a ellos y les revelara este secreto y que no destruyesen a Daniel ni a sus compañeros con los demás de los sabios de Babilonia. Qué pensamiento tan notable es que en aquella tarde ominosa entre los millares en Babilonia que adoraban a la criatura más bien que al Creador, se hallasen 4 que elevaban su súplica al Dios del cielo. Si estos 4 hombres que habían quedado fieles a la fe que su antepasado Abraham había sacado de ese mismo país, se acordaron de las palabras notables del Padre de los fieles, cuando en su vejez dijo: Jehová, el Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti. Se nota que así fue, porque fue lo que experimentaron. Aunque las palabras habían sido habladas solamente al mayordomo de Abraham con respecto a un solo asunto, sin embargo, estos santos jóvenes sabían que el ángel de la presencia de Dios siempre había ido delante de su pueblo y no tuvieron sombra de duda de que estuvo con ellos en ese momento de prueba y dificultad. El versículo 18 dice: para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Juntos pidieron sabiduría a la fuente de luz y conocimiento, conscientes de que Dios los había puesto donde estaban y de que estaban haciendo su obra y cumpliendo las exigencias de su deber. Manifestaron una fe muy poderosa. En momentos de perplejidad y peligro, siempre se habían dirigido al Señor para obtener dirección y protección, y Él había sido su auxilio en toda ocasión.
Ahora, con corazón contrito, se sometieron de nuevo al juez de la tierra, rogándole que los librase en este su tiempo de necesidad especial, y no rogaron en vano. El Dios a quien habían honrado, ahora los honró a ellos. El Espíritu del Señor descansó sobre ellos. Porque el versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado en visión de noche a Daniel, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El secreto le fue revelado a Daniel como respuesta a su oración y la de sus compañeros de fe. No se nos dice si la respuesta llegó mientras Daniel y sus compañeros estaban todavía elevando su petición o después, pero fue en visión nocturna cuando Dios se reveló en su favor. Las palabras visión nocturna significan cualquier cosa vista, sea en sueños o en visión. La ferviente oración de los jóvenes pidiendo ayuda recibió una respuesta casi inmediata. Y Daniel vio no solo el sueño de Nabucodonosor, sino también su significado. Dios todo lo sabe y todo lo controla, y por eso todo lo puede revelar. En el plan de Dios es tiempo de revelar la información que el sueño de Nabucodonosor encubre. Dios escoge el tiempo en que hacer alguna revelación y el agente por el cual hacerla. El primer pensamiento de Daniel, después de recibir la respuesta a su oración, consistió en adorar a Dios. Estoy seguro de que su primer pensamiento no fue alegría porque ya no morirían por la orden del rey, aunque implicaba eso, sino la inmediata adoración a su Dios por la forma en la que actúa con sus hijos. Fue así que Daniel alabó inmediatamente a Dios por la misericordia manifestada. Y aunque su oración no se ha conservado, todas sus palabras de efusivo agradecimiento han quedado registradas. La alabanza que le vemos hacia Dios por las cosas que hizo por nosotros le honra, tanto como las peticiones de ayuda que le dirigimos. Sírvanos de ejemplo al respecto la conducta de Daniel. No dejemos de tributar a Dios la alabanza, el agradecimiento debidos por cualquier misericordia que recibamos de su mano, que son tan constantes y permanentes. El texto sigue diciéndonos, bendijo Daniel, bendijo, del hebreo barak, significa alabó. El término barak tiene varias acepciones. Cuando Dios bendice a una persona, se entiende que le concede dones o declara que tal persona ha recibido esos dones. Cuando alguien bendice a Dios, significa que lo reconoce como quien otorga los dones. En el Antiguo Testamento se habla con frecuencia de personas que bendicen a Dios. Así tenemos, entre otros ejemplos, Salmos 63:4, 103, 1 y 2, y 20 al 22, y 145:2, etc. El acto de dar alabanza al Señor por parte de Daniel es un digno ejemplo de lo que debieran hacer todos los que reciben o recibimos grandes bendiciones del Señor. El texto dice, al Dios del cielo. El proceso tiene una orientación de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Aquí estriba la principal diferencia entre la oración de Daniel y la magia de los caldeos. Para los caldeos, todo ocurre abajo, en el nivel técnico. Por eso su insistencia en saber el contenido del sueño. Para ellos es inconcebible el acceso a los reinos divinos, ya que los dioses no tienen su morada, según las palabras de ellos, con la carne. Daniel, por otro lado, no necesita los datos del sueño para dilucidarlo, porque su Dios revela los misterios, según el versículo 28. Es interesante notar que la expresión Dios del cielo es una frase clave en todo el libro y generalmente está asociada con la palabra decreto. Pero los caldeos lo entienden en el sentido negativo como secretos guardados,
dije decreto, debe ser secretos o secreto. Los caldeos lo entienden como ese término secreto, como secretos guardados en las esferas divinas, mientras que Daniel lo aborda en el sentido positivo como secretos revelados por el Dios del cielo que todo lo conoce. Cada vez que aparece esta asociación, enfatiza la participación de Dios en la historia. Pueden verlo en el mismo Daniel 2, 27 al 30 y 45, 4, 37, 5, 23 y 24, etc. El Dios de Daniel, en contraposición con el de los caldeos, no permanece aislado o indiferente a los acontecimientos humanos. Al contrario, el Dios del cielo no solo controla la historia, sino también revela los secretos. Es el Dios que desciende y se comunica con su pueblo. El versículo 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Esto es referencia a la persona de Dios, su carácter. La expresión se usa frecuentemente para indicar el ser, el poder y la actividad esencial de Dios. La palabra nombre se usa en la Biblia como sinónimo de carácter. Daniel continúa respondiendo a la bondad de Dios con alabanza. La oración no se hizo en vano, sino que como en días posteriores se halló que si dos se convinieren sobre la tierra respecto de cualquier cosa que pidieren les será hecho. La oración unida de estos jóvenes no había dejado de conseguir una bendición. Puede decirse también como la oración no solo puede mover montañas, sino que puede también anular decretos. Esta es la primera oración daniélica de las 7 señaladas por el profeta. En realidad, la vida de Daniel se desenvuelve al compás de la oración y esta marca el ritmo de todas las acciones de Daniel. Pero continuó diciendo en su alabanza, porque suyos son el poder y la sabiduría. Es interesante que Daniel asociara el poder con la sabiduría. Y se debía a que la interpretación del sueño manifestaría tanto la sabiduría como el poder de Dios, al hacer que luego sucediera. ¿Entendemos ambas cosas? Una cosa es creer en Dios para que nos dé revelación, pero también debemos creer en Él, que Él hará que la revelación dada suceda, y ambas cosas son muy importantes. Jehová Emanuel, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en el cual habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Conocerle, poseerle, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos. Saber lo que es su amor, saber lo que es su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y de conocer al amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Esta es la herencia tuya y mía, la herencia de los siervos del Señor. Esta es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor. Algunas declaraciones de Elena G. de White respecto al poder y la sabiduría de Dios. Dice, mientras más estrechamente se escudriña la palabra de Dios y mejor se la entiende, más vívidamente comprenderá el estudiante que hay más infinita sabiduría, conocimiento y poder. Si tan solo los jóvenes aprendieran del Maestro Celestial como lo hizo Daniel, sabrían que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Se elevarían a cualquier altura de adquisiciones intelectuales. Podrían alcanzar el más elevado y noble ejercicio de cada facultad. Hay cosas tremendas aquí. En estos atributos de Dios, poder y sabiduría, está preanunciada la habitación de Dios con el hombre en la encarnación de Cristo, a través de quien Dios estuvo entre los hombres. Esto es así, porque Cristo en su humanidad era la personificación del carácter divino.
Dios hizo carne sus atributos en su Hijo. Su poder, su sabiduría, su bondad, su pureza, su fidelidad, su espiritualidad, su benevolencia. En Él, aunque humano, moraba toda perfección del carácter, toda excelencia divina. Y al pedido de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta, pudo contestar, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo y el Padre, uno somos. Es necesario recalcar aquí que la manifestación de Dios a Daniel y a sus compañeros en poder y en sabiduría no ocurrió en forma simple o sencilla, sin un esfuerzo intenso y fervoroso por parte de ellos en su búsqueda del Señor y en su auxilio. Es una ley divina, que las bendiciones se reciben pagando un cierto precio por parte del que las obtiene. Los que desean adquirir conocimientos científicos deben estudiar, y los que quieren aprender las verdades bíblicas a fin de impartir conocimientos a otros deben estudiar diligentemente la santa palabra de Dios. No hay otro camino. Deben escudriñar las escrituras con diligencia, interés, oración, y más allá de su búsqueda hay abundancia infinita de sabiduría, de amor y de poder. El poder y la sabiduría de Dios tienen como propósito ubicar a sus hijos entre los que guardan sus mandamientos, a fin de que cuando requieran intervención divina como Daniel y sus amigos, ésta esté disponible. Cuando se colocan los pies sobre la roca sólida, Jesucristo, como el fundamento, se recibe una dotación de poder de la fuente de todo conocimiento, toda sabiduría, toda eficiencia espiritual, para que todos sepan a qué grupo pertenecen, a los de los que guardan los mandamientos o al de los que los transgreden. La bandera del príncipe Emanuel que ondea sobre su cabeza no dejará de aclarar cualquier duda y de hacer comprender a todos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. El amor de Jesús posee un poder constreñidor. Y en esta misma línea, la actitud de Daniel de depender en su totalidad del poder y la sabiduría de Dios en tiempos angustiosos y en todo momento, fue la misma de nuestro Señor Jesús como humano. Pues Cristo, el Inmaculado, sobre quien se derramó el Espíritu Santo sin medida, reconoció constantemente su dependencia de Dios y buscó renovada provisión en la fuente de poder y sabiduría. Cuanto más los seres finitos e infalibles deberíamos sentir esta necesidad de ayuda divina. Daniel alabó el poder y la sabiduría del Dios del cielo porque sabía que su propio poder no era más que debilidad y su propia sabiduría necedad. Es que solamente en Dios tenemos ayuda. No deberíamos halagarnos pensando en que tenemos poder o sabiduría en nosotros mismos, porque nuestro poder no es más que debilidad y nuestro juicio no es más que necedad. Y esto nos lleva al versículo 21, que veremos en la siguiente sección.